Hola a todos y a todas, bienvenidos al evento Impulsando el Empleo con Ciencia de Datos. Mi nombre es María Paz Hermosilla, yo soy directora del GovLab y también codirectora de un nuevo diplomado que está lanzando la Universidad Adolfo Ibáñez con el Instituto Tecnológico de Monterrey, y es el que nos reúne hoy día para este evento de lanzamiento y presentación de un caso muy, muy interesante de mi colega Liliana Millán, que es mi par ahí en el TEC, porque ella dirige un centro de ciencia de datos en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Entonces, tal como yo dirijo el GovLab, Liliana dirige el centro de ciencia de datos de ello, y estamos muy contentos de esta colaboración entre ambas universidades para hacer un programa que es único en la región, que va a ser un programa diseñado para quienes quieren liderar un proyecto de ciencia de datos y no necesitan aprender a programar. Bueno, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la gerencia, de la gestión, de la dirección de los proyectos, que son proyectos tan importantes. Entonces, básicamente buscamos entregar todas las competencias que se requieren sin meter las manos en el código. ¿Ya? Y entonces, bueno, Liliana es una de las profesoras de este diplomado, que esperamos tenga mucho interés por parte de distintos estudiantes de la región. Se va a hacer 100% por Zoom. Contarles un poco de Liliana. Ella es científica de datos, ¿ya? Así que viene con la experiencia técnica, pero con mucha experiencia también en la relación con el sector público y en proyectos reales. Tiene más de 10 años de experiencia en la industria en temas de impacto social. Ella es maestra en finanzas computacionales de la Universidad de Nottingham, tiene una maestría en ciencia de datos del ITAM y es ingeniera en sistemas computacionales con especialidad en inteligencia artificial del ITESM Campus Ciudad de México. También ha participado como mentora en el programa de Data Science for Social Good en la Universidad Imperial College de Londres, donde lideró distintos proyectos, fue consultora en BBVA, eh, también fue Chief Data Scientist en Clostera, así que ha trabajado en muchísimos lugares, y sus intereses de investigación son Ethical Machine Learning, equidad en los modelos, minería de texto y agentes inteligentes. Así que muchas gracias, Liliana, por estar aquí. Te doy la palabra. Obviamente, si me equivoqué en algo en la presentación, ¿me puedes corregir? No, hombre, no, al Liliana, contrario. Liliana también es docente de nuestro curso abierto de sistemas de alerta temprana, que es un curso que dictamos aparte del diplomado, pero también es parte del diplomado, y si ustedes toman, es uno de los cursos que si ustedes lo toman, después pueden convalidar uno de los módulos del diplomado, y también un poco probar si les interesa este tema y luego atreverse, ¿no es cierto?, a algo más grande. Así que el curso de sistemas de alerta temprana, también ahí vamos a compartir un link por el chat, pero también es una oportunidad de conocerla a ella, y en realidad este evento surge porque cuando fui a México a fines de marzo, Liliana me estaba contando del proyecto que estaba haciendo con el Servicio Nacional de Empleo de México, y yo le dije: Liliana, tenemos que organizar un evento para compartir esta experiencia, está muy interesante, me muero por saber detalles, así que aquí estoy atenta a escuchar lo que han hecho con el Servicio Nacional de Empleo en México. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, María Paz. Buenas tardes a todos, un gusto. Déjenme, les comparto pantalla. Mm, Me dicen si ya pueden ver bien la pantalla, según yo sí. Ahí se ve, bueno, si pueden prender sus cámaras, también le agradecemos ahí para que Liliana pueda ir viendo cómo es la comunicación y también el mismo ambiente de la sala de clases que vamos a tener, así que también los invitamos ahí a hacer preguntas. Va a haber un espacio para preguntas, así que las pueden poner en el chat o las hacen ahí al cierre de la presentación de Liliana. Perfecto. Em, pues muy bien, muchísimas gracias por estar acá en esta tarde. Justo queremos platicarles sobre un caso de uso real, de cómo estamos ocupando ciencia de datos en un proyecto dentro de la Secretaría, bueno, sí, dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dentro de México, en una unidad que se llama Servicio Nacional del Empleo, SNE, para resumir. Y justo queremos platicarles de qué estuvimos haciendo, cuál fue el problema que encontramos, cómo pudimos plantear una solución al respecto, ver
cómo va esa solución hoy en día, ya en la realidad, en producción, como decimos nosotros. Entonces, justo quiero platicarles de esta parte de cómo estamos impulsando el empleo a través del uso eficiente, correcto, equitativo de ciencia de datos. Em, Antes que nada, justo quiero contarles un poquitín de qué va esta parte del Servicio Nacional del Empleo. Les decía, pues es una unidad que va dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es alguna parte más grande dentro del Gobierno de México. Y dentro de muchos de sus objetivos que tiene, el Servicio Nacional del Empleo tiene uno muy particular que resulta en esta parte de poder vincular eh, a las personas que están buscando un empleo con ofertas que se están teniendo dentro del mercado laboral. En particular, el Servicio Nacional del Empleo, digamos que difiere un poco de las bolsas de trabajo normal en el sentido de Boomerang y LinkedIn y todas estas cosas, porque l- pasan dos cosas. Las ofertas que se ponen acá no necesariamente son de profesión en el sentido de licenciaturas. Sí hay unas que son licenciaturas, pero también hay muchas otras que son más de oficios. Inclusive también del otro lado, hacia los candidatos, pues hay muchísimos candidatos que están buscando ofertas relacionadas con la experiencia que ellos han tenido en los últimos años de diferentes empleos. Y esos no necesariamente de nuevo son sobre empleos necesariamente formales, también hay que decirlo. Acá justo pues tenemos otro tipo de problemas más complicados que en primer mundo, ¿no? Acá no estamos del todo arreglados en una clasificación estandarizada y todo lo demás, pero, o sea, sí hay de eso, pero también está esta otra parte en donde hay muchísimas cosas que tienen que ver con oficios. Y entonces esta parte del Servicio Nacional del Empleo justo cumple con tener un lugar, que es su portal del trabajo, en donde podamos hacer esa vinculación, en donde un candidato pueda ir a buscar qué ofertas existen y diferentes empresas puedan ir a poner sus diferentes vacantes de empleo. Este portal existe desde el 2016 y recientemente tuvo un gran cambio en agosto del año pasado, en agosto del 2021, para poder integrar, digámoslo así, un poco más de inteligencia en cómo está ocupando los datos que hoy en día recaban. Em, Ese es básicamente sobre lo que nos vamos a enfocar un poco. Antes de agosto del 2021, el Servicio Nacional del Empleo, a través de este portal, ocupaba una especie de reglas, bueno, no era una especie, era una reglas muy fijas de negocio que se seguían de datos como muy estructurados, en el sentido de eh, hubo un tiempo en que inclusive se ponía la edad, el sexo, ahora ya no se ocupa eso porque eso es ilegal, pero sí ocupamos algunas, o ocupaban algunas variables de datos más estructurados en el sentido de que son fácilmente identificables, no ambiguos, que puedes seguir una regla y que te lleva a decir, ah, pues sí, te sugiero que apliques a esta vacante. Antes de 2021, lo que sucedía es que, pues, cada usuario o cada candidato se metía al portal y, pues, podía pasar horas ahí buscando a ver qué cosa se asemejaba o parecía un poco a lo que él o ella estaba buscando. Sí hay como tal un buscador, pero no necesariamente es muy inteligente. Y entonces uno podía pasar muchísimo tiempo tratando de encontrar algo que fuera de interés o con lo que se pudieran cumplir algunos requisitos para poder aplicar. Justo durante todo ese tiempo, nuestro partner tuvo esta forma de pensar en donde identificó que tal vez no se estaban ocupando todos los datos que tiene el SNE con respecto a los candidatos y a las ofertas por la forma en la que estaban guardando ese tipo de datos. Y es un poco hacia donde los quiero llevar. Em, el problema que tiene o que tenía, ya no tiene tanto, pero que tenía en aquel entonces el portal, es que justo Em, era posible que un candidato pusiera una descripción abierta, en texto abierto, de cuáles son sus conocimientos, sus habilidades, sus experiencias. Y esa parte de tenerlo abierto va asociado a un conocimiento que ellos han adquirido desde que tienen su portal hasta hoy en día, en donde al principio trataron de hacerlo como muy estructurado, muy fijo, para que no hubiera faltas de ortografía y que
todo el mundo dijera si es cocinero, pues que fuera cocinero y no chef o ayudante de cocina, o sea, que todo pudiera estar bajo la misma categorización, digámoslo así. Y luego con el tiempo fueron aprendiendo pues que dado cómo funciona o cuál es su función dentro de México, pues está muy complicado hacerlo así de estricto porque no estábamos ayudando a las personas como pudiéramos. Entonces, en aquel entonces justo, pues sí existe un catálogo de oficios y de profesionalización que sigue México, el 5, pero es una ontología, le llamamos aquí falsa, en el sentido de, pues sí está estandarizada, pero está en niveles de agregación muy grandes que no necesariamente nos ayudan a identificar cómo podemos hacer una vinculación efectiva entre el candidato y, y la oferta. Entonces, a eso es a lo que nos referimos un poco con que hay ontologías falsas. No se pueden ocupar así como están en ese nivel de agregación para poder hacer esta vinculación efectiva. Em, Tenemos estos datos que están no estructurados, le llamamos nosotros, que son estas partes de descripción en texto abierto de qué conocimientos y qué habilidades y experiencias tienes tú como candidato, y también se le abre la puerta a que la empresa pueda describir cuáles son las funciones que va a estar haciendo una persona, y eso también es texto abierto. Y entonces eso medio que abre una puerta de Pandora y una cajita de Pandora en donde, pues si es texto abierto, está muy difícil que pueda ser analizado por lo menos por personas y también en reglas fijas a como lo tenían antes. Básicamente lo que ellos hacían era pues no tomar en cuenta ni la descripción de sus conocimientos y habilidades, ni tampoco la descripción de qué iba a estar haciendo una persona. Y entonces pues con eso se desaprovecha una riqueza enorme en este problema del contexto en donde pues, no todos son ofertas que están en una licenciado en publicidad o licenciado de lo que sea, sino está como mucho más flexible decir, pues que sepa hacer oficio de estas tres cosas o que tenga experiencia de los últimos 5 años haciendo estas tres cosas. Y eso no se puede como clasificar muy bien en un oficio en particular o una profesión en particular. Entonces, estaba realmente desperdiciando esta riqueza de información que existe desde el 2016, solo que nunca la habían realmente como aprovechado. Sí sabían que podían hacer algo con eso y que quisieran tal vez hacer algo con eso, solo que con las herramientas con las que contaban antes no era posible o no tenían esta flexibilidad para poder integrarlas, aunque sea su sistema de reglas fijo, pero estaba complicado integrarlas. Y es ahí donde nosotros justo entramos para poder identificar si podíamos ocupar esos datos, y ahorita les platico un poco de los problemas con los que nos encontramos, cómo ocuparlos y cómo llegar a esta parte de poderle ayudar al SNE a cumplir con su objetivo, que es la vinculación, e inclusive llevarlo más allá. Porque al principio justo nos decían, pues uno de mis objetivos es poder hacer esa vinculación. Básicamente el portal es la forma en la que ellos dicen, pues ahí ya está, los pongo en contacto, esa es la forma de vinculación. Aunque realmente deberíamos de llevar los pasos más adelante, que es lo que justo quería hacer el SNE, y es, bueno, sí, está padre que tenga este espacio donde pues ponga ahí las ofertas y los candidatos, pero me gustaría ayudarle al candidato para acercarlo a las ofertas que son más probables que lo puedan contratar. O que estén como más allegados, sean más similares, digámoslo así, a lo que esa persona tiene como conocimientos y experiencias y habilidades versus lo que dice la descripción de esa función. Y entonces no importa, en ese caso justo no importaría si yo soy licenciado en mercadotecnia, si también he tenido experiencia, no sé, em, dando clases de computación. Y eso es algo que me gusta y es algo que me interesa y tal vez pueda encontrar un trabajo que en ese momento está abierto como profesor de computación. Y entonces, dado que estoy viendo ahora también tus experiencias, pues también te puedo agregar a ese tipo de ofertas, digámoslo, como que abre un espacio más grande a lo que antes tenía y además te acerca a las ofertas que más se parecen a lo que tú ya conoces, ¿no? Em, Esta solución ve dos partes. Les platico mucho sobre el lado del candidato, porque es sobre quien más estamos concentrados, a quien más nos interesa atender en primera instancia, pero también está la otra parte de las empresas. Dado que ellos también pueden describir sus funciones en manera abierta, pues también quisiéramos acercarles
a los candidatos que cumplen o que parece que se acercan mucho más a lo que va a estar haciendo de acuerdo a la descripción que esa empresa puso en sus funciones. Entonces acá lo que hicimos fue pues ocupar diferente información que se tiene del candidato, que ya existía, pero ahora integramos esta parte que antes no se ocupaba, que es este texto abierto, que son sus conocimientos, habilidades y experiencia. Y del lado de las empresas también ahora ocupamos la descripción de qué va a estar haciendo esta persona en esa vacante. Tenemos alrededor como de 2.5 millones de candidatos durante 2016 hasta pues, hoy en día. Todavía estamos trabajando con el SNE. Y hay alrededor de 1.2 millones de ofertas que están válidas, que se van cambiando, obviamente, se van cerrando conforme se van cubriendo plazas o simplemente se terminó como su validez, se vuelven a abrir, pero son más o menos como alrededor de 1.2 millones de ofertas que van rotando, ¿no? Que se van abriendo. Justo de nuevo acá, el objetivo más grande que nosotros teníamos planteado era pues ocupar esa información que literalmente no estaban sacándole provecho, que es este texto abierto, y es de nuevo por la falta un poco de saber cómo procesar esa información y cómo obtener conocimiento de esos datos. Em, Eso es básicamente lo que nosotros propusimos en unas primeras fases. Eventualmente ahorita les cuento de cuáles son los siguientes pasos para también irlos ligando a esta siguiente sesión que va a ser, eh, pues ahora sí, acercarte a la oferta, que es más probable que te contraten, ¿no? Que es un segundo paso. Em, el diseño de lo que nosotros planteamos es que conociendo o pudiendo analizar o extraer conocimiento de estas variables abiertas de texto, que son pues, la descripción de tus conocimientos, habilidades y experiencia, y del otro lado la descripción de las funciones que va a estar haciendo. Em, lo que hicimos fue pues extraer primero, limpiar, hacer un proceso de limpieza de ese texto, de tal manera que nosotros podamos procesarlo en un algoritmo, en una máquina, y hacer alguna representación numérica. Vaya, hay un proceso más técnico que no tiene relevancia para esta plática. El chiste es que pasamos ese texto a un formato que pudiera ser entendido por las computadoras y por los algoritmos que estamos ocupando, para que de ahí justo pudiéramos generar grupos de un lado para las partes del candidato, queríamos generar grupos de conocimientos, experiencias y habilidades que se parecieran, que fueran similares, en el sentido de que si nosotros ya sabemos que las personas pueden describir cocinero, chef, ayudante de cocinero, de diferentes maneras, pero de alguna manera son similares las cosas que van a estar haciendo, eh, pues queden dentro de un mismo grupo. Cosas que tengan que ver con belleza, con limpieza, con médicos, con dar clases, con seguridad, empezamos a generar justo esta especie de grupos en donde colocamos a candidatos que tienen experiencias parecidas dentro de un mismo grupo. Para esta parte de poder hacer el análisis de estos conocimientos, habilidades y experiencias, generamos 11 diferentes grupos en donde dentro de cada uno existen características que los ponen como parte de un mismo, de una misma cajita, digámoslo así, de una misma forma de categoría. Eso, ahorita más adelante les voy a platicar por qué eso nos resolvió muchísimas cosas de poder agrupar en cosas que son similares. En primera instancia, pues de tener estos 1.5 millones de candidatos que antes teníamos como pues individuales en diferentes conocimientos y habilidades, ahora simplemente tenemos 10 grupos muy grandes, 11 grupos muy grandes, en donde ponemos a todos esos millones de candidatos en estos diferentes grupos. Para poder saber tus conocimientos están aquí, aquí y aquí, aquí. Es importante notar que acá estos grupos no son excluyentes, en el sentido de que yo puedo formar parte del grupo de seguridad y puedo también formar parte del grupo de educación. Si es que en mis conocimientos, experiencias y habilidades tengo descrito que sé de computación y sé también de seguridad, ¿no? Que son el caso para muchos de los candidatos. Entonces,
te tengo de todas maneras mapeado en diferentes grupos de acuerdo a lo que tú describes que tienes como un conocimiento o habilidad. Lo mismo sucede del lado de las ofertas en la descripción de las funciones, en el sentido de que aquí armamos 10 diferentes grupos, uno menos que en el de candidatos, em, en donde establecemos las ofertas que se parecen, de acuerdo de nuevo a la descripción que tengo en la función. De nuevo, esto también es relevante porque al principio teníamos la hipótesis de que las empresas eran mucho más ordenadas para publicar una oferta y resulta que no, que más bien pues cada empresa pone el nombre de la vacante a lo que entiende que está bien y entonces acá, por ejemplo, puede suceder que estén buscando de nuevo un cocinero, pero realmente en la descripción de lo que estaban poniendo en funciones se acerca un poco más a ayudante de cocina o se acerca un poco más a pastelero en particular, o se acerca más hacia chef de barra de ensaladas, porque también así a veces lo ponen. Em, Esas, de alguna manera, aunque el título es diferente, las funciones se parecen. Y entonces, estos algoritmos lo que van a hacer es agrupar estas ofertas que tienen similitud en las funciones que van a estar realizando. Entonces, sucede un proceso muy similar. Limpiamos el texto, lo procesamos, generamos ahí conocimiento y con eso generamos diferentes grupos. Esos grupos los generamos con datos históricos, con todo lo que tenemos de ellos desde el 2016 hasta el 2020 se generó este algoritmo. Con eso generamos estos 11 grupos de un lado para candidatos, 10 grupos para las cosas que tienen que describir con ofertas y con eso justo tenemos como dos diferentes mundos. Uno en donde podemos ver cuáles son las ofertas que se parecen de acuerdo a la descripción de funciones y otro donde podemos ver candidatos que se parecen de acuerdo a su descripción de conocimientos y habilidades. Teniendo esos dos mundos ahora sí ya separados, entrenados, digámoslo así, con nuestros algoritmos, Em, ahora lo que sucede es, bueno, y esto, pues, ¿cómo lo ocupo en la vida real, no? O sea, está padre esto de haber pasado texto y ya ocupamos algo que no antes no ocupaban, ya lo enriquecimos, ya obtuvimos conocimiento, pero ¿y eso cómo lo llevo a una realidad de poder acercar al candidato con una oferta? Lo que hicimos es estos dos mundos entre funciones y conocimientos, habilidades y experiencias. Lo que sucede es que todas las noches, este es un proceso que corre diario, todas las noches nosotros validamos cuáles son los candidatos que están activos. Ahí hay algunos requisitos para decidir que eres un candidato activo. Básicamente es que estés buscando un empleo en los últimos X días o semanas, o que veamos que tiene cierta actividad en el portal. Sobre ese espacio de candidatos que están activos, lo que hacemos es saber a qué grupo pertenecen, sacamos otra vez sus funciones, bueno, sus descripciones de conocimientos, habilidades, experiencias, y lo que hacemos es ir a buscar cuáles son las descripciones dentro del otro mundo, que son las funciones, que son más cercanas a lo que yo estoy diciendo que tengo en mi experiencia. Entonces, acá lo que hacemos es justo limpiar lo que ellos tienen o procesar lo que tienen sobre conocimientos, habilidades, experiencias. Y lo que hacemos es buscar a qué grupo dentro de las funciones que existen, que en este momento decíamos eran 10 diferentes grupos, a qué grupo se parece más o grupos se parecen más. Una vez que encontramos esos grupos, que literal es con una métrica de similitud, em, vemos cuáles son los más cercanos y lo que hacemos es identificar si están en diferentes grupos. Si están en diferentes grupos, entonces lo que vamos a acabar haciendo es como rankear o ordenar, priorizar sobre cuál eres el más similar y de ahí vamos a bajar hasta tener 20 diferentes ofertas, que ahí seguimos una pequeña regla de, bueno, si vives en dos diferentes grupos, pues mitad y mitad. Si vives en tres, más del primer grupo y así nos vamos como distribuyendo dependiendo del número de grupos en el que te encontré, justo para poderte dar esa diversidad de, bueno, sé que sabes seguridad y sé que sabes también computación. Si eres mucho más similar a lo de seguridad, te voy a dar más ofertas que tengan que ver con seguridad, pero dado que me pusiste que tienes experiencias también en computación, pues también te tengo que dar ofertas que tengan que ver con esa parte de computación. Eso antes era imposible
por la forma en la que tenían esta parte de reglas, y si es que al candidato no se le hubiera ocurrido como poner las cosas correctamente, era altamente probable y sucedía mucho que solamente te daba ofertas muy restringidas a algo donde tal vez pudieras caber en otro tipo de ofertas de acuerdo a lo que yo veo que dices que tienes experiencia y de acuerdo a los conocimientos que tú tienes. En este caso, por ejemplo, pues nada más siguiendo un poco el dibujo, pues justo aquí tenemos un chef o alguien de cocina que se mete al portal. Lo que hacemos es procesar esta parte de tus conocimientos y habilidades, pasa por este algoritmo a decidir, tú eres cercano a esta cosa que tiene que ver del grupo de cocina o alimentos y entonces te pongo todas las cosas que tiene, o bueno, no todas las cosas, pero 20 ofertas que tengan que ver con este grupo de alimentos, ¿no? Y entonces así acercamos estos dos mundos en donde ya tomando en cuenta qué me dijiste que sabes, te acerco a las cosas que parecen describir cosas que tú dices que tienes. Lo mismo sucede al otro lado, hacia las empresas. Todos los días también en la noche corremos un proceso en donde buscamos cuáles son las ofertas que están válidas, cuáles están abiertas al día de hoy para poder acercarte a las personas que consideramos que son más similares a lo que tienen estos conocimientos y habilidades que son más similares a lo que tú estás describiendo en tu función. Podríamos pensar que es exactamente lo mismo que el de arriba, pero sí cambia cómo se armaron los grupos y qué estoy limpiando y contra quién estoy haciendo la similitud. Entonces, en este caso, más bien en las empresas lo que hacemos es limpiamos o procesamos el texto de la descripción de las funciones que están válidas, de estas ofertas que están válidas todas las noches, em, y buscamos sobre los grupos de candidatos quiénes son más similares a lo que estoy tratando de describir. Y entonces te acerco a estos candidatos, a 20 candidatos al menos, que parecen ser más similares a lo que tú estás describiendo en tus funciones. Em, de esta manera, justo entonces aprovechamos, o suceden varias cosas, ya ocupamos datos que antes eran muy complicados de ocupar y que simplemente se guardaban, literalmente ni siquiera los limpiaban, en el sentido de hay muchísimas faltas de ortografía en esas descripciones porque es texto abierto y era complicado poder hacer algo con eso. Acá nosotros lo que decimos fue más bien pues enriquecer las decisiones, tratando de jalar esta parte de, oye, si te están describiendo qué saben hacer y es la mejor manera que tenemos de tener como un acercamiento hacia qué saben y qué no saben, más que ponerlo con un catálogo muy fijo de, como, sí, puede haber que cosas que ni siquiera están como mapeadas en ese catálogo. Este es como completamente abierto y flexible a lo que describe esa persona en su propio lenguaje y lo acercamos pues entonces parece ser que estas son las funciones de ofertas que más se parecen, o bien, de acuerdo a la descripción que tú me estás dando, estos son los candidatos que más se parecen. Justo les decía esto corre todos los días a la 1 de la mañana, tarda aproximadamente 3, 4 horas. Lo que se regresa al sistema o al portal, básicamente es una lista de estos candidatos que están activos, le pasamos 20 diferentes ofertas que cumplen con esta parte de, formas parte de estos grupos, te regreso diferentes proporciones si es que formas más parte de más de un grupo, te regreso diferentes ofertas que forman parte de esos grupos para acercártelas. Y a las empresas lo que hacemos es más bien acercarle si hay 20, al menos a 20 candidatos que parecen cumplir o son muy similares a lo que tú estás describiendo en tus funciones. Em, básicamente eso ya está corriendo desde agosto del año pasado. Justo en lo que nos encontramos ahora, pues es bueno, ¿y cómo sabemos cosas? Se oye muy padre esto. Ya está implementado, ya está en producción, pero ¿cómo medimos si esto está funcionando o no? Em, no hay como tal una comparación, con línea base, porque esto no existía antes, es decir, pues, antes no tomaban, el texto ni la descripción de sus funciones y habilidades como parte de sus reglas, de poder hacer como una especie de si pasa esto, vales esto, si pasa esto, vale esto, si pasa esto, vale esto, entonces sumas y esto es lo que te doy de resultado. Sin embargo, sí podemos empezar a comparar un poco el qué tan bien hacían ellos antes esta
recomendación de decir qué tan compatible eres a una oferta. Em, y bajo esa circunstancia, sí obtuvimos, dado el análisis que hemos estado haciendo sobre las recomendaciones que hemos hecho, han pasado 2 cosas interesantes. Lo primero es que, bueno, del lado del SNE, lo que tratamos de identificar como indicadores como muy puntuales y no subjetivos son, pues queremos ver si se incrementó el número de visita en el sentido de que si yo ya te acerqué esta oferta, quisiera ver si efectivamente tú le picaste a esa oferta y pudiste hacer los siguientes partes del proceso, que tiene que ver justo con esta parte de los clics en las recomendaciones. Queremos saber si fuiste contactado por esa empresa, porque nos permite justo identificar si fuiste contactado, entonces si fuiste similar, si le interesaste a esa otra empresa, o bien si llegaste hasta una entrevista. Como que son diferentes niveles de poder identificar qué tanto sirvió la recomendación, donde visitas, clics, contactos, entrevistados, los de hasta abajo son los más interesantes de revisar. Eh, Nosotros también de nuestro lado, lo que hemos estado haciendo más bien también es verificar qué es lo que decía la descripción de los conocimientos, habilidades y experiencias versus qué te recomendé y ver cómo están las similitudes para ver si efectivamente sí están saliendo bien. Sobre todo porque uno de los problemas más grandes con los que nos enfrentamos fue las faltas de ortografía. Em, en este problema, dado que tienen texto abierto, em, hay muchas maneras de escribir, por ejemplo, administración, que es la palabra que me acuerdo que siempre está en el top 5 de las mal escritas. Cualquier tipo de permutación que puedan pensar de la palabra administración existe en la base de datos o existe mal escrito o está sin alguna N o está cortada o hay como muchísimas maneras de escribir administración mal, ¿no? Em, y nuestra labor podría ser al principio pensar en, pues si está mal escrito, pues deshazte de él, pero la verdad es que es muchísima información la que está mal escrita y deshacernos de él es como aventar pues algo que puede ser oro para nosotros a la basura. Entonces, más bien teníamos que lidiar con eso y parte del reto técnico que tuvimos que realizar dentro de esta solución justo consistía en poder encontrar un algoritmo que nos permitiera de alguna manera ser similar o que se acercara lo que estuviera mal escrito, administración en cualquiera de sus formas, que estuviera cercano para decidir, tú también eres administración. Em, en los algoritmos clásicos, digámoslo así, de análisis de texto, no necesariamente se cumple con esa premisa de que si está mal escrito, quede cerca, porque no necesariamente checan, bueno, sí podemos checar ahí como cuántas cosas tengo que cambiar para que te parezcas, pero se tarda muchísimo ese proceso. El chiste es que encontramos justo una manera de ocupar, de no arreglar las faltas de ortografía y sino más bien a través de un algoritmo que se llama Fast Text, que lo ocupa también Google y Facebook. De hecho, Facebook más bien es el que lo inventó, pero sale de uno de Google. Con ese, la verdad es que nos salió muy bien el análisis de ver aquí no estamos perdiendo cosas que estén mal escritas, al contrario, quedamos cerca. Y además quedamos con esta característica importante dentro del análisis de texto en donde no necesariamente solamente es que se escriba parecido, sino más bien que palabras diferentes signifiquen la misma cosa. Eso es algo complicado de encontrar en diferentes algoritmos. Esto justo almacena y sigue respetando esta semántica eh, de texto, pero también respeta bueno, y si está mal escrito, también queda cerca. Entonces, como que teníamos ahí muchos beneficios que encontramos a través de estos algoritmos, que al principio la verdad es que sí, siempre desde el inicio el SNE nos dijo, la calidad de los datos está difícil, hay muchísimas faltas de ortografía, la gente escribe mal por naturaleza, orgánicamente, dado que es un texto abierto, pues no se fijan mucho en eso. Logramos sobrepasar todas esas cosas, inclusive hasta les dimos recomendaciones pues estas son las cosas que están mal escritas, podemos poner un procesito dentro del Servicio Nacional del Empleo en el portalito cuando ellos están escribiendo su
sus experiencias, sus conocimientos y sus habilidades. Ya sabemos cuáles son las palabras en las que es más probable que se equivoquen. Pongámosle de una vez un corrector antes de que se registren en la base de datos como una falta de ortografía. Si aún así se siguen registrando como una falta de ortografía, de todas maneras nosotros solventamos el problema en la parte de cuando ya te estoy haciendo una recomendación. Em, pero básicamente se fue del lado de nuestro lado, las partes más complicadas de poder resolver. Este es solo un primer paso dentro de lo que estamos haciendo dentro del Servicio Nacional del Empleo. La verdad es que lo que sigue de aquí está súper interesante, porque una vez que ya hicimos esta parte de decidir a qué grupo perteneces, lo que sigue ahora sí ya viene con un modelo predictivo, con una parte de eh, análisis que nos va a permitir hacer un match, digámoslo así, no me gusta llamarle match, pero es como la forma más sencilla de verlo. Un match entre de todas, ya que sé a qué grupos perteneces, ya bajé muchísimo el espacio de todas las ofertas en las que debo de ir a buscar sobre quién tienes que aplicar. Lo que sigue es decirte, bueno, de esas 100, 150 ofertas que te estoy encontrando, realmente en cuáles tienes mayor probabilidad de ser contratado, entrevistado, contactado. Empezaremos justo con los contactados y luego nos iremos moviendo a cosas más comprometedoras, digámoslo así, que sería ya más bien fuiste entrevistado y la última, que es la casa donde realmente queremos llegar, que es que seas contratado. Eso habilita muchas estrategias dentro del Servicio Nacional del Empleo, en donde si además de que ya te acerco las ofertas, te estoy diciendo en cuáles tienes mayor probabilidad de ser contratado en los siguientes 3 meses, el SNE puede hacer diferentes estrategias para que efectivamente tú puedas encontrar un empleo, que es algo muy importante, em, porque además también empiezan a caer en otro tipo de comportamientos que son más complicados de vencer. Una vez que no tienes un empleo o que perdiste algún empleo, si te tardas mucho tiempo en encontrar un empleo, empieza a cambiar algo en tu psique y entonces más bien empiezas a tener menos autoestima, aplicas a menos cosas, es más probable que no encuentres un trabajo sobre lo que estás buscando y entonces básicamente seas contratado como en cualquiera o en uno en el que simplemente tengas un ingreso para después saltar. Acá justo lo que queremos es más bien pues ponerte en el lugar adecuado de acuerdo a las experiencias que tú has tenido y los conocimientos y habilidades que nos describes, em, y que además esperaríamos que te quedaras en ese lugar por más tiempo, pero digamos que esos son ya pasos más adelante que esta primer solución nos permite o nos habilita llevar a cabo. En esa siguiente fase, que son justo estas partes de poder hacer este match y este ranqueo de, pues estas son las ofertas que más se parecen a ti. Son formas en las que solucionamos justo un proyecto de ciencia de datos ocupando este tipo de soluciones que llamamos Early Warning Systems, que es justo uno de los módulos que vemos dentro del diplomado que mencionaba justamente María Paz al inicio, y también como un curso aparte también existe, en donde ahora sí ya nos podemos saber, bueno, ahora sí queremos hacer las predicciones y pensado justo más hacia algo más preventivo, proactivo, que algo ya más reactivo, ¿no? Que de hecho de por sí en el SNE pues, casi no hay nada reactivo, más bien es como, pues hay que a cada quien se haga bolas. Aquí más bien es, no, 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 espérate, también está dentro de los objetivos que queremos cumplir y que efectivamente el SNE quiere cumplir. Em, pues que sí se haga una vinculación, pero una vinculación más eficiente. Y esto justamente los acerca más hacia ese lado. También viene otra parte de pues, si ya sé qué es lo que estás buscando, porque en el Servicio Nacional del Empleo también viene una sección de qué me gustaría estar haciendo. Podemos hacer una especie de cuantificación de brechas hacia ambos lados, hacia lo que yo quisiera estar haciendo, pero que no puedo hacer porque no tengo esa experiencia, eh, cuantificar esa brecha, o al revés, lo que está solicitando el mercado, pero no vemos que haya mucho dentro de los candidatos. Y esos también van a llevar a unas estrategias muy interesantes ligadas a su sección de capacitación, que también es otro de los objetivos que cumple el SNE. Em, porque pues hoy en día sí hay cursos de capacitación, pero pues no sabemos qué tan eficientes son esos cursos, si ya están muy retrasados, si eso es de verdad lo que está solicitando el mercado, de lo que más están pidiendo. Vaya, les permite ahí también tener otro tipo de estrategias muy interesantes en donde actualizan y recomiendan eventualmente
qué cursos deberías de tomar para acercarte mucho más a lo que tú estás buscando. Em, eso es básicamente de lo que queremos, bueno, de lo que queríamos platicarles sobre este caso de uso real que ya está en producción, sobre el cual ya estamos haciendo métricas y cuantificación de nuestro lado como más técnico hacia si estos grupos están bien formados, qué tan similares son realmente las cosas que estamos recomendando, y del otro lado, en un indicador o indicadores más realistas que tienen que ver más con el negocio, voy a ponerlo entre comillas, que es más justo esta parte de, bueno, pero ¿cuántos le hicieron clic? ¿Cuántos realmente tuvieron una parte em, de interacción con la empresa que está realizando la oferta o al revés, con el candidato que le acercamos, ¿no? Y justo para comentarles un poco de, pues este y otros proyectos, pues son casos de uso que también revisamos dentro del Diplomado Internacional en Ciencia de Datos para Dirección Pública, al cual obviamente les invitamos a formar parte para que puedan llevar a realización todo este tipo de proyectos que al principio parecen como muy, no se ven dónde está el inicio, el fin, como que parece que no tiene ni cabezas ni pies, justo pues más bien es organizar todo para que ustedes puedan llevar a cabo este tipo de proyectos dentro de las organizaciones en las que hoy en día laboran. Y justo una parte de lo que les comentaba es estos siguientes pasos que ya son más hacia los modelos predictivos de poder hacer este match y ranqueo entre, pues ya que veo que estos son los grupos a los que perteneces, qué ofertas dentro de esas te tengo que recomendar. Eso forma parte de los sistemas de alerta temprana que justo son un módulo dentro de este diplomado, o bien se pueden tomar, como también decía María Paz, como si fueran uno independiente, como para que prueben a ver si les gusta esa parte y entonces más bien ya ahora sí se puedan seguir sobre el diplomado. Em, pues es eso, más bien acá me espero a ver si tienen dudas, preguntas que les podamos apoyar. Muchas gracias, Liliana. Muy interesante todo el caso, especialmente, o sea, ¿cómo lo medimos eso? ¿Cuál es la métrica? ¿No es cierto? Porque claro, la métrica, ¿cuál es el contrafactual también? ¿No es cierto? Y eso, claro, muchas veces en el sector público no importa tanto el contrafactual, lo que importa es cumplir los resultados, que en este caso es que las personas encuentren trabajo. Y aunque no sepamos si vino o no del modelo o vino de otro lado, bueno, lo que queremos es que las personas encuentren trabajo. Efectivamente. Entonces, bueno, para quienes quieran preguntar, pueden abrir su micrófono y preguntar o escribir en el chat. Así que adelante. Y mientras piensan en preguntas, yo tenía una pregunta sobre el tema de sesgo, porque en el mundo como de los software de recomendación a la contratación laboral, ese es un gran tema, ¿no es cierto? Que las recomendaciones vengan por las razones adecuadas y no porque soy mujer me van a recomendar menos Mm, para un puesto X, por ejemplo. ¿Cómo efectivamente. están abordando eso en el proyecto? Sí, justo, qué buen punto tocas, María Paz. Justo dentro de lo que estamos resolviendo, pues no queremos justo llevarte como a estos segmentos en donde, no sé, a veces es muy común decir mujer divorciada con hijos, mesera, ¿no? Entonces, pues no sirve de mucho tus recomendaciones, dado que estamos como a fuerza poniéndote en un sesgo. Acá de este lado lo que estamos haciendo para evitar esta parte es uno, dentro del SNE no es posible ocupar, por razones legales, no podemos ocupar ni sexo, ni edad, ni estado civil, pero sí cuantificamos dentro del modelado qué afectaciones estamos teniendo en sesgos de esas variables. Es decir, una vez que te doy esta predicción de la que estábamos hablando un poco al final de este match entre, pues aquí es muy probable que te contraten en los siguientes 3 meses, quisiéramos, o lo que estamos haciendo transparente hacia el tomador de decisión y en general a la población, es qué tanto sesgo tengo para decirte esa predicción, si eres mujer u hombre, si perteneces a cierto rango de edad y si estás en un cierto estado civil. De tal manera que queda transparente si existe ese sesgo, cuánto es ese sesgo, y justo con lo que estamos trabajando con el partner es en mitigar esos sesgos, para que al final cuando se ocupe esta predicción, sepamos que estuvieron mitigados a la forma en la que afectamos de la menor manera diferentes grupos, ¿no? Diferentes partes de estos atributos protegidos, pero sí claramente es
es un must. El uno, pues sí estamos educando, evangelizando un poco al partner a todos los algoritmos que vengan en donde tú tengas que hacer una toma de decisión, si son de este estilo de machine learning, deberías de pedir un análisis de sesgo, porque de alguna manera pues tienes que hacer transparente eso hacia el tomador de decisiones y hacia quienes van a quedar las afectaciones. Em, entonces, sí, justo sí estamos midiendo esta parte también de sesgos e inequidades y estamos haciendo mitigación con respecto a cómo, cómo es la política dentro de toma de decisión dentro del SNE y cómo debemos alinear esa toma de decisión. Entonces, sí, y eso va a quedar dentro de un de todo el entregable que estamos haciendo sobre los algoritmos que estamos ocupando en el SNE, justo para que sea abierto, transparente y que todo el mundo sepa cómo funcionan esas tomas de decisiones. Excelente. Por ahí, aquí hay una pregunta de James Florian en el chat. Dice, una vez que se identifica una oferta con una demanda de trabajo, ¿cómo continúa el proceso de selección y hasta dónde participa la plataforma desarrollada? ¿Sigue un proceso convencional por la empresa? Sí, justo de este lado nada más nosotros lo que hacemos es darte una lista para cada candidato, acércale estas 20 para que él ya después siga su proceso de, o sea, es completamente opcional si él le pica o no le pica a estas 20 ofertas. Esperamos que sí. De hecho, es una parte que estamos cuantificando y justo midiendo para ver si efectivamente le picó alguna de esas. Em, y eso más bien se sigue en el proceso normal del SNE, en donde ahora queremos saber fuiste contactado o no, pero eso ya es más bien algo que se sigue dentro del proceso normal y que ahí sí nosotros ya no tenemos absolutamente nada que ver, solamente le acercamos estas ofertas y son completamente opcionales a que él o ella quiera realmente pedirle algo a esa empresa o esa oferta o postular. No, pero la pregunta va más a, ¿toda la selección de los candidatos se hace a través de la plataforma de empleo o después de que hacen clic, estos se van como a sistemas de contratación de cada empresa? No, sí se ¿Cómo van a siguen dentro de saber la plataforma. ustedes, cómo van a saber ustedes, por ejemplo, que fue contratado? O sea, ¿está todo Sí, dentro de la plataforma? sí, de hecho ahora sí, antes no era tan así, antes tenían un seguimiento un poco, digamos, muy flexible a todos los candidatos, había veces en las que ni siquiera se enteraban que había sido contratado. Ahora sí, dentro de esta nueva función desde agosto del 2021, y justo fue porque, pues, ¿cómo vamos a medir si latinamos o no latinamos a nuestra recomendación? O sea, si lo hicimos bien o no lo hicimos bien, y de eso justo se juntó una parte de, pues entonces ya tenemos que hacer seguimiento sobre la plataforma. Entonces sí, ahora ya se tiene seguimiento sobre la plataforma en esta misma plataforma. O sea, yo como empresa, cuando contrato, finalmente el software me permite como filtrar los candidatos dentro de la plataforma y finalmente Ujú. decir, este quedó seleccionado, o algo así. Sí, justo para la parte de empresas les pasamos los candidatos, ellos seleccionan sobre cuáles quieren hacer una parte de, bueno, quiero entrevistarlo. Eh, si es que quieren entrevistarlo, eso ya no sucede dentro de la plataforma, pero sí hay seguimiento en el sentido de si te tengo que marcar para saber si al final fue contratado o no fue contratado. Y eso sí se queda dentro de la plataforma. Y Ya, cuánto tiempo pasó desde que se contactó hasta que se contrató. súper. No sé si alguien más tiene una pregunta. Jorge, en algún minuto, no sé si querías preguntar algo. Jorge González, ¿no? Y justo desactivó el micrófono en un minuto. Nosotros queríamos hacer algo así, bueno, de hecho postulamos un proyecto similar a este con el Servicio Nacional de Empleo en Chile, y de hecho lo hicimos en alianza con Adolfo, a un fondo internacional bien grande. Existen sistemas parecidos a esto, en Paraguay se implementó uno, Efectivamente. en Portugal o no, no sé si en Portugal Sí, en ahora también Portugal. hay un caso, me refiero Efectivamente, en del sector Portugal. público, a eso me refiero yo. Sí, justo. El de Paraguay, la verdad, está súper interesante. Porque sí, el de ellos ya también está como ranqueo de hacer match completamente hacia esta oferta y entonces aplica ahí. Em, que ahí también nos llevaba a otras, por lo menos en este lado con el SNE nos llevó unas pláticas muy interesantes de ética, en donde decíamos, como que al principio estaba muy en la mesa pues si ya sé que es muy probable que te contraten ahí, ¿por qué no aplico por ti?
¿por qué el sistema no manda de una vez tu currículum? Y ahí decíamos, no, no, porque tú no sabes si esa persona de verdad quiere aplicar, solamente está como tal vez buscando, o sea, ahí sí como que hay muchos temas que son muy interesantes al respecto. Pero sí, está el de Paraguay, está el de Portugal, en donde también tiene que ver con su Servicio Nacional del Empleo. Sí, hay varias ya soluciones ahí que se están volviendo más comunes, la verdad es que sí, por el tipo de datos, ¿no? Y porque ya hay muchísimos datos también. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Última oportunidad para hacer una pregunta. Dejarlos muy invitados a postular este diplomado. No se requiere saber programar. De hecho, este diplomado no incluye programaciones para gestionar y dirigir un proyecto. Efectivamente, sí, James, el diplomado abierto al sector privado, entendiendo que el foco del diplomado es de proyectos de ciencia de datos para resolver problemas públicos, pero obviamente que si yo trabajo en una consultora que se dedica a proveerle servicios al sector privado, ¿no es cierto? O sea, perdón, al sector público, o en temas de impacto social, claramente esto es de interés para los proveedores del Estado. Lo que sí no va a haber en este diplomado es una discusión sobre cómo hacer modelos que optimicen las ventas, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas no. Los ejemplos, todos los casos, toda la experiencia va a ser usar ciencia de datos para disminuir la pesca ilegal, usar ciencia de datos para disminuir la deserción escolar. O sea, esa va a ser la temática, pero claramente en el ecosistema de datos, en lo público, participan muy importantemente las empresas privadas que les brindan estos servicios. Y obviamente que si uno va a ser jefe de proyectos en lo público, este sí es un programa que es de interés. Entonces, en ese sentido, la malla es muy completa y te enseña desde cómo pasar de un problema, ya, muchos pacientes que no asisten a sus consultas médicas de especialidad, a una propuesta de proyecto, como después hay un módulo completo de ética de datos, para poder realmente entrar en detalle en los temas éticos. Vamos a tener 2 módulos dedicados a explorar las tipologías de proyectos más comunes que existen en el Estado, uno que son las fiscalizaciones o inspecciones y otros que son los sistemas de alerta temprana, que es el módulo que enseña Liliana. Vamos a tener un módulo completo para hablar de evaluación de proyectos de ciencia de datos, cómo evaluamos esto en el laboratorio con datos históricos, pero también en la realidad. Y ahí vamos a ver temas de evaluación de impacto, ¿no es cierto? Metodologías cuasi experimentales y experimentales. Eh, También vamos a hablar de gobernanza de datos, ¿no es cierto? Cómo podemos ordenar los datos que alimentan estos modelos y cómo hacemos que los modelos tengan una gobernanza adecuada. Entonces son realmente temáticas muy importantes, interesantes y que son necesarias. No basta con tener científicos de datos en las organizaciones para que la ciencia de datos avance. Eso se lo puedo decir. Se necesitan que también hayan jefaturas que son, no sé, personas que estudiaron administración, economía, sociología, ciencia política, médicos, lo que fuera, que sepan de estos temas. Entonces, de verdad que ese es el fin y los invitamos, digamos, a eso. Oye, hubo una última pregunta y con eso cerramos. Liliana dice, Juan Espinosa, quería saber cada cuánto se actualiza esta plataforma. He sabido que los mercados laborales son muy dinámicos hoy en día y los requerimientos para la contratación de nuevos trabajadores cambia con ello. Lo pregunto porque el día de mañana podrían haber nuevas habilidades requeridas por las empresas. Buena Sí, la pregunta. verdad es que qué buena pregunta, porque justo parte de haber decidido sobre este estilo de solución, digámoslo, no tradicional, tiene que ver con eso específicamente. Nuestro partner está muy, muy claro en, pues es que ahora se llama ayudante de cocina, pero hace 20 años tal vez se llamaba de otra manera, o menos, ya ahora sí que hace 5 años tal vez no existía un tipo de oferta que ahora sí. En este justo estamos, desde agosto del 2021, estamos justo identificando con qué rapidez va cambiando las ofertas dentro del mercado laboral, en particular en México. Y hasta este momento, por ejemplo, todavía no se cumple un año y todavía no ha sido necesario actualizar estos grupos. Pero sí es algo que estamos siempre checando y efectivamente sí se tienen que cambiar eventualmente estas agrupaciones, dado que
ya llegó nuevos datos, nuevas ofertas, nuevas cosas, hay que volver a hacer estos grupos, pero por lo menos hasta ahorita, en la forma en la que nosotros lo hemos estado evaluando, todavía no se necesita hacer un cambio. Al principio habíamos dicho justo, pongamos el primer año como validar si se necesita menos o más o qué onda para ver cada cuándo lo cambiamos. Si no, de todas maneras, al año vamos a hacer un reentrenamiento, eso es en agosto, de estos diferentes grupos para que ahora tomen en cuenta información que ha sucedido en este último año. Pero sí, completamente de acuerdo en que esto es dinámico y que se tiene que estar actualizando. Eso es algo muy importante. Eso, bueno, muchas gracias por sus preguntas, muy buenas, y bueno, los invitamos a conocer este diplomado. También, si todavía no están motivados con un diplomado, a conocer el curso de sistemas de alerta temprana que va a dictar Liliana. Y eso, así que, y a vernos en próximos eventos del GOPLAB. El próximo evento que tenemos es un evento presencial, pero que va a tener streaming, así que pues presencial es cupo cerrado, pero el streaming es abierto a toda América Latina, y es de un tema bastante más amplio que este, sobre laboratorios de innovación, sobre capacidades, redes para la innovación, y vamos a tener ponentes de como 8 países de América Latina y España y Portugal. Así que los invitamos a inscribirse. Voy a buscar el link que está ahí en la página del GovLab. Ahí está, gracias Jim. Entonces, claro, el evento Capacidades, Experiencias y Trabajo en Red para la Innovación Pública, este es un seminario internacional que se va a hacer en el marco de un encuentro anual de laboratorios de innovación pública que somos anfitriones en conjunto con el Laboratorio de Gobierno de Chile. Así que los dejamos invitadísimos. Ese es el próximo jueves, desde las 9 de la mañana hasta las 1:30 de la tarde, horario de Chile. Y muchas gracias, Liliana, por tu presentación. Estamos muy contentos y esperamos poder también difundir esta charla posteriormente, así que gracias por estar aquí. Que les vaya muy bien, buenas noches. Gracias, hasta luego.